que esté al pendiente de las amenazas y trate de eliminarlas. El rey David tenía gente de confianza a su cargo, tenía gente en las que él confiaba, tenía personas que eran de su confianza. Y miren, una lectura pequeña ahí en segundo libro de Samuel, para ir entrando en el tema. Y en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel, fíjese que del versículo 8 en delante se mencionan unas personas que eran parte del reino de David, eran sus personas de confianza. Miren, nada más vamos a leer 3 versículos como un ejemplo de estos personajes. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Dice José Basebet, dice el Tacmonita, principal de los capitanes. Dice, este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Fíjese, este asesino que estaba al cargo de David era su principal, y una de sus hazañas había sido que había asesinado, había matado a enemigos, a 800 en una sola batalla. Dice el versículo 9, otro más. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este, dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Esto baste como ejemplo de los personajes que rodeaban a David. Yo no sé si usted pone atención en esto y se puede imaginar que nos podemos imaginar ahorita qué sentiríamos si fuéramos David. Tendríamos miedo de entrar a una colonia conflictiva, por ejemplo. Tendríamos miedo de ir a un lugar donde hay muchos perversos, muchos malvados, donde hay enemigos que quieren nuestra vida. ¿Tendríamos miedo, acaso? Yo siento que no. Yo pienso que David no tendría miedo, pues había gente que era muy valiente a su alrededor. En este tiempo David tiene un poco más de 30 años. Pero vamos a ver un poquito hacia atrás, vamos a regresar el tiempo con David, porque vamos a estar viendo un detalle en la vida de David, pero quiero que vea eso, cómo con el tiempo él se convirtió en un hombre que estaba confiado en aquella gente que le rodeaba. Pero algo pasó cuando David tenía alrededor de 14 años, que era un mandadero de su papá, era el menor de su familia. Era el mandadero porque le dice el papá, llévales lonche a tus hermanos que están en la batalla. Y David, siendo un pastor de los rebaños de su padre, va a ir a buscar a sus hermanos y a llevarles ese alimento. Y es cuando ocurre aquella hazaña donde ve a aquel gigante de más de 3 metros que está retando al pueblo de Dios y mira que no hay nadie que le haga frente. Es un jovencito que parece un niño con sus escasos 13, 14 años, no sabemos exactamente la edad, pero se cree que estaba alrededor de los 14, 15 años. Pero siendo tan pequeño, siendo tan rubio, siendo tan delicado, es menospreciado por Goliat. Mire lo que ocurre con David ahí en primer libro de Samuel, el capítulo 17.
pues sucede que David escucha y se siente ofendido con Goliat. Se siente ofendido porque no hay nadie que sea tan valiente para enfrentarlo. Pero él tiene una valentía especial, él tiene una valentía que se ha ido forjando en el campo. Una valentía que le ha permitido atacar a leones, defender a los rebaños de los osos, y ha vencido. Pero él da el secreto porque ha vencido, porque ha sido vencedor en esas peleas. Dice por aquí en el capítulo 17 y en el versículo 39, que cuando David le dice a Saúl: yo voy a ir a pelear por el pueblo de Dios contra ese paladín, ese representante de los filisteos, yo voy a ir. Y Saúl le dice: vístete de soldado. Porque David, siendo un menor de edad, hermanos, nunca había vestido el traje de militar, nunca había vestido un atuendo de soldado. Los jóvenes solamente tenían permitido, digamos que el servicio militar, hermanos, de los judíos, o de los israelitas en este caso todavía. El servicio militar de los israelitas era a los 20 años, y David todavía estaba lejos de esa edad. Él no podía salir de casa a la lucha, a la batalla. Y al no estar acostumbrado, cuando Saúl le dice: vístete de soldado porque vas a ir a pelear tú, si así lo quieres. Versículo 39 del primer libro de Samuel dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos, dice, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Es decir, ni como un juego, hermanos. Él no se imaginaba estar vestido de soldado. Dice: y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, dice. Y David echó de sí aquellas cosas. Se quitó el traje de militar, se quitó el traje de soldado, aventó la espada por ahí. Dijo: es que yo no voy a usar esto. Y es que él tenía algo en mente. Él decía: yo he vencido con la ayuda de Dios, he vencido leones, he vencido osos, he protegido a mi rebaño de tanto peligro, y yo no he requerido, yo no he necesitado nada más que la ayuda de Dios. Y dice el versículo 47, dice: y sabrá toda esta congregación, está diciendo David, dice: sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, dice, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. David, hermanos, está completamente seguro de que él no va a necesitar una espada, no va a necesitar una jabalina, una lanza, tal como le dijo unos versículos atrás, le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú estás provocando. Es decir, David va confiado, pero su confianza va puesta en Dios. Es un muchachito, hermanos, es un jovencito que por lo poquito que él ha vivido y la poca experiencia que ha tenido o ha sido capaz de ver el poder de Dios en su vida a los pocos años que tiene. Y vemos cómo va a vencer a Goliat, aquel gigantón que viene vestido de soldado, que viene con fortaleza física, que viene con una espada enorme y que lo mira como si fuera un niño, y le dice: yo voy a acabar contigo, voy a pasar sobre ti. Y vemos la historia, ya la sabemos, cómo David, con una de las 5 piedras que toma y el poder de Dios en su mano, da exactamente en la cabeza, en la frente de aquel gigante, y es derrotado. Pero algo ocurrió. Algo ocurrió con la vida de David. Porque van a pasar unos cuantos años. ¿Sabe qué pasó?
después de que David vence a Goliat y se acaba esa batalla, no la guerra, porque esa guerra va a continuar, pero David va a regresar junto con Saúl y todos los soldados y la fama de David va a crecer sobremanera en Israel. La gente y las mujeres sobre todo van a hablar acerca de David como alguien que venció al gigante, alguien que venció a aquel al cual ni siquiera Saúl el rey, ese grandote también, ese grandotote rey que tenía Israel, no fue capaz de enfrentarlo. Y entonces en las calles se escuchaban los comentarios: Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Es decir, David es mejor que Saúl, decía la gente y las mujeres en la calle. Esto despierta en Saúl un celo muy grande, un celo que se va a convertir en odio por David. Y a pesar de que Saúl tenía un hijo, Jonatán, que fue tan amigo de David, que procuró salvarle la vida, porque Saúl ahora quiere la vida de David y quiere matarlo. Y pasan varios años, hermanos, en que David está cerca de Saúl y Saúl está maquinando en su mente, el rey Saúl está maquinando que él va a matar a David. Y esas raíces de amargura al paso de unos años van a dar fruto. Va a empezar a renacer en él ese odio y ese intento de homicidio por David, aún sabiendo que era el siguiente ungido de Dios. Y vamos a llegar al capítulo 21, que es donde vamos a basar nuestra meditación para esta mañana. Capítulo 21 del primer libro de Samuel, que dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Fíjese que había una ciudad donde había el santuario para Dios. Era una ciudad sacerdotal. Allí habitaban los sacerdotes. Allí iban a adorar a Dios. Había un santuario dedicado a Dios. Y ahí está un sumo sacerdote llamado Ahimelech. Y va a llegar David ahí porque va huyendo ya de Saúl, que está dispuesto a matarle. Y David va huyendo y le dice el sacerdote: ¿cómo es que vienes tú solo? ¿Por qué andas tú viajando solo? Dice el versículo 2: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Yo les señalé a los criados un cierto lugar. David está mintiendo, hermanos. Saúl no le ha ordenado nada. Saúl viene tras de él, pero viene para matarlo. Dice el versículo 3: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David tiene hambre, hermanos. David va huyendo, tiene hambre, tiene miedo. Dice: el sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: pues sí, se han guardado, hemos estado de viaje. Dice el versículo 6: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición. En los rituales del pueblo de Dios, hermano, de Israel, este pan se comía, este pan de la proposición se comía en esos rituales. Era un pan usado solamente en los rituales religiosos israelitas y no debía ser comido como un pan común, pero era lo único que había para comer. Y David tiene hambre. David todavía no es rey, hermanos, es ungido de Dios, es seleccionado por Dios, pero Saúl sigue siendo el rey, todavía está vivo y anda buscando a David para matarlo. Dice el versículo 6:
los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes. Era un pan viejo, hermanos, el que le iba a dar. Dice el versículo 7, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Es decir, le dice otra mentira. Dice, es que vengo bien rápido porque el rey me mandó y se me olvidó mi espada. Hermanos, no tenía. Se me olvidó mi lanza. No tenía, porque hasta ahorita David ha confiado en Dios. David ha confiado en Jehová como su lanza, como su espada, como su protección. Pero fíjese ahora que David está con miedo porque quieren su vida. Y dice, le pide a Ahimelech, al sacerdote, oye, ¿no tienes una espada? Oye, ¿no tienes una lanza? Porque no traigo nada para defenderme. El sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Sabe qué? Ahí terminamos la lectura, hermanos. David ahora va a usar la espada del enemigo. Ahora va a usar la espada que usaba aquel gigantón que fue vencido con la ayuda de Dios. Y ahora él la ha tomado en su mano y dice, dámela, porque esta me va a servir para defenderme. Usted alcanza a ver qué transformación ha ocurrido en David. Después de ser un jovencito que confiaba en Dios como su protección, ahora está dejando su confianza en una espada del enemigo. Ahora dice, esta espada que usaba aquel gigante que me ayudó Dios a vencer, me va a ayudar a defender mi vida. Algo ha pasado definitivamente en la vida de David, que ahora su confianza no está precisamente en Dios, sino está en un objeto que fue usado por su enemigo. ¿Qué aprendemos en la vida de David? ¿En quién estaba depositado? Vamos a ver el tema que vamos a llamar, es la espada escondida, hermanos. Y es que la espada que agarró David había estado escondida por algunos años, guardada, envuelta en un paño. Y ahora es sacada a la luz para dársela a David, para que él se defienda y para que él sustituya la falta de fe que ahora hay en su vida. Es que no entiendo otra manera que sea esto posible. Porque lo único que entiendo es de que a medida que David se hizo adulto, fue perdiendo la fe que tuvo cuando era joven. Y ahora está depositando su confianza ya no en Dios. Ya no le está diciendo a David como le dijo a Goliat, tú vienes a mí con un ejército, pero yo voy a ti con la ayuda de Dios. Ya no le dice lo mismo. Le dice, tú me quieres vencer, tú me quieres matar, y yo tengo mi espada de Goliat. Fíjense la diferencia y la transformación que ha ocurrido en la vida de David. No en la vida nada más, en su espíritu, en su alma, en su interior. Porque ahora él está cambiando a Dios por una espada. La espada escondida que trae David entre su ropa ahora representa su confianza. Y surge aquí una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra espada escondida? ¿Cuál será la espada que tenemos escondida entre nuestras ropas, en la cual depositamos nuestra confianza? Traemos ahí escondida entre nuestra ropa mi asistencia dominical y a todas las reuniones de la iglesia, y yo me defiendo con ella delante de Dios y digo,
ahí está mi espada, estas son mis cartas. Yo siempre estoy leyendo la Biblia. Es más, yo me sé todos los libros. Es más, yo conozco todo el Evangelio y mucho más que otros hermanos ni siquiera conocen. Es más, yo tengo esta espada escondida. Mi papá predicó por 50 años la palabra de Dios. Y confío en eso. Mi familia es cristiana y es fiel y siempre ora por mí. Y esa es mi espada. Cuando hay enfermedad, yo tengo acceso a mi seguro médico de gastos mayores. Y esa es mi espada. Y me confío que nada me va a pasar porque tengo mi seguro pagado. O soy el mejor conductor. O soy el que maneja mejor. Porque aprendí desde niño y esa es mi espada. Y viajo y no le digo a Dios, llévame con bien. Porque yo no necesito. Yo manejo muy bien. O tengo una cuenta en el banco y cualquier cosa que me pase, ahí está guardada y me va a sacar de cualquier problema. Tengo los mejores abogados y ese es mi ejército. Esa es mi espada. O realmente estoy poniendo por encima la confianza en Dios. Cuando voy al doctor y le digo, le pido a Dios, voy pensando y le digo, Padre, dale sabiduría al doctor para que me dé lo que realmente necesito. ¿Cuál es mi espada que traigo guardada entre mi ropa, en la cual he depositado mi confianza? Y eso es lo que quiero que pensemos. No nos haya pasado lo que le pasó a David, poniendo su confianza en la espada. Continuamos la lectura. Por ahí dice, versículo 10, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Fíjese que tiene miedo. ¿Sabe por qué tiene miedo? Porque solamente el que tiene miedo huye. Y David está huyendo. Pesa mucho ahora más con su espada, esa que le han guardado por algunos años. Pero mire, y dice, y se fue a Aquis, rey de Gat, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Fíjense ya cómo ya lo conocían como el rey, es que era el ungido de Dios, y se había pasado corrido la noticia, aún entre los extranjeros. Y dice, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, dice el versículo 12. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su baba, por su barbilla. Hermanos, dejaba caer sobre su barba la saliva. Y dijo Aquis a sus siervos, aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Hermanos, David, qué vergüenza, que aquel que iba a ser y que era el ungido de Dios, ahora por el miedo, porque está poniendo su fe en una espada, está poniendo su confianza en algo que él nunca ha usado. Lo va a usar más adelante, pero hasta ahorita, hermanos, él había confiado en Dios, y ahora que ha puesto su confianza en la espada, la gente lo está mirando el ridículo que está haciendo. Se está haciendo pasar por un loco. Anda grafiteando, hermanos, por eso es lo que diríamos ahorita. Anda grafiteando las paredes, las puertas de las casas de las ciudades, de la ciudad. Anda rayando cosas que no se entienden. Y está fingiendo, está actuando como un loco. ¿Por qué? Porque no quiere que lo maten, quiere que le tengan lástima. Y lo consigue, hermanos, pero ahora está confiando él en su capacidad de ser un buen actor. ¿Dónde está la confianza en Dios que él tuvo hace unos años atrás? Y es que así termina la gente, hermanos, que pierde su confianza en Dios. Y ellos no se dan cuenta, no es voluntario, pero la gente lo mira como miraba a David.
con lástima. Él ha descubierto algo ahí en el capítulo 21, David, que ha perdido algo de lo que él tenía cuando era joven, que es a su fe. Pero no se va a quedar ahí, hermanos. Afortunadamente para David, Dios va a tener misericordia de él. Y de ahí van a surgir tantos salmos que luego David va a escribir y que vamos a tomar como nuestros. Y algunos que no son de él, pero que hablan acerca de esto. Mire, yo quisiera que David hubiese escrito, y no fue él, el Salmo 46, que a usted también le gusta, ese Salmo 46 que dice: ¿quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestra fortaleza? Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando yo lo leí dije: es que David entendió el mensaje. David entendió que la espada no era quien lo iba a salvar. David entendió lo que él predicaba cuando era niño. Sí, porque él predicaba que Dios no salvaba con espada, no salvaba con una jabalina, con una lanza. ¿Cuánto quisiera yo que David hubiese escrito el Salmo 44 en el versículo 6, que dice: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará? Pero no lo hizo él. Dice que lo hicieron los hijos de Coré, que hay varios Corés en la Biblia. Uno fue rebelde y su familia, pero no lo hizo David. Yo dije: me hubiera gustado que David escribiera eso, porque yo entendería que David también comprendió que su confianza no debía estar puesta en las cosas materiales. Pero David sí escribió el Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y es que esto lo escribe David ya estando grande de edad, ya estando viejo. Y él está viendo hacia atrás en su vida y dice: me acuerdo cuando me confiaba en una espada del enemigo. Y con el tiempo él comprende que la confianza debía estar puesta en Dios, en Jehová, en el Creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi luz, dice, y mi salvación. Pues ¿a quién le voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dice: ¿quién me ha de causar temor? Y eso me da gusto por David, pero me daría más gusto por mí y por usted cuando digamos: mi espada que llevo escondida, no la uso porque mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en el Hijo de Dios. Mi confianza está puesta en el Espíritu de Dios. Unos 300 o más, alrededor de 300 años después de David, ya el reino estando dividido y los judíos recogidos como un botín por Nabucodonosor, y llevados, los judíos más importantes, llevados a Babilonia. Dejó solamente a los débiles, los enfermos, los desquiciados, los pobres, la gente más pobre, la que se quedó ahí. Pero los más importantes y los más inteligentes fueron llevados a Babilonia, en aquello que es conocido como el exilio, y allá van a estar 70 años aproximadamente. Ahí había un profeta, Zacarías, hablándole al pueblo. Y tiene un libro aquí en la Escritura. Y en el capítulo 4 hay un verso de Zacarías que es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías, en el capítulo 4 hay un versículo que es usado como base para un coro, para un canto. Y
Dice por ahí en el versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es que lo que le dijo, lo que le reveló Dios a Zacarías, que le dijera al pueblo, es de que ellos iban a regresar a Jerusalén, iban a regresar a la tierra prometida, iban a viajar 1000 kilómetros de regreso. Pero Dios le revela y le dice: yo los voy a regresar, pero yo no voy a hacerlo con guerra, yo no voy a usar una espada, yo no voy a usar un ejército para que ustedes venzan a los babilonios y se vayan de regreso. Dice: yo lo voy a hacer con mi espíritu. Y el espíritu de Dios fue con Ciro, el rey de Persia, y lo convence de que mande y que pague el viaje de regreso de aquellos judíos. No hubo una sola gota de sangre, no hubo una sola espada desenvainada, no hubo una sola lanza necesaria. No fue necesario para que el pueblo de Dios regresara sano y salvo a la tierra prometida. Porque Dios dijo: yo no necesito espada, yo no necesito ejército, no necesito la fuerza para cumplir mi voluntad. Y Ciro, el de Persia, firma el decreto por el cual ellos regresan a tierra prometida. Hermanos, Dios no necesita espadas, no necesita ejército, la fuerza. Dice el canto: no es con espada ni con ejército, dice, más con tu Santo Espíritu. Jacobo y Juan en el Nuevo Testamento querían hacer descender fuego sobre los de Samaria, porque no quisieron recibir a Jesús. Pero Jesús les reclama y les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Es decir, yo no necesito fuerza, yo no necesito espada, no necesito fuego. No vine para eso, les dice. Cuando fueron a arrestar a Jesús ahí en Mateo capítulo 23, 24 y Lucas también, por ahí del 23, 24. Y cuando van a arrestar a Jesús, Pedro le corta, saca su espada